Hola, bienvenidos a Tlanexlan. Hoy hablaremos de los cuecuellos. ¿Qué son? ¿Dónde se encuentran? Si se encuentran solamente en nuestro cuerpo o también existen fuera de él. Y lo más importante, ¿cómo podemos activarlos para desarrollarnos cada vez más como seres humanos? Quédate hasta el final. Y si te gusta el video, regálame un like y déjame tu comentario. Si no estás suscrito a Tlanexlan, hacelo, que nos ayuda mucho. Comenzamos. Los pueblos de habla náhuatl lo llamaron Tzitzimítl, un término compuesto de tzitzica, encajar, y mítl, flecha o punta, porque en ellos encajan las vibraciones recibidas del exterior, permitiendo a través de ellos la percepción. Debido a que los videntes perciben estos centros como espirales de luz, los apodaron cuecuellos. El jeroglífico de los cuecuellos era una araña con 8 patas o más. Este diseño se debe a que las patas de la araña evocan la radiación de estos centros y a la vinculación de estos a plexos nerviosos con una forma aproximadamente radial. El mito náhuatl cuenta que Tezcatlipoca envió estas arañas al principio del tiempo para que tejieran la creación. Con esto querían decir que es la percepción la que le da forma al caos, construyendo así el mundo. La descripción más completa de los cuecuellos aparece en el Códice Borgia, la lámina 34, pero también en el Códice Laúd y en otros jeroglíficos en piedra. Lo que los toltecas llamaron cuecuellos son una serie de espirales luminosos que cumplen la función de transformar la energía, almacenando las experiencias y modificando su percepción. En el Códice Martinense se afirma que a través de ellos iluminamos al mundo. Nuestro primer centro de energía es Colotl, el escorpión, que se encuentra en la base de la columna vertebral. En él se alojan los instintos sexuales, reproductivos y de supervivencia. Este centro de energía se activa en el momento del nacimiento y alcanza su esplendor en la adolescencia. El segundo centro es el Ihuitl, que significa plumón. Representa el nido, la reproducción y el útero. Se encuentra en el vientre y es la sede del metabolismo físico, de los sentimientos filiales, los impulsos de comunicación y socialización. Este centro energético se activa naturalmente antes de la edad adulta. Se manifiesta como conciencia grupal, sentido de pertenencia, fidelidad y amor al grupo, a la familia y a la patria. Es también la solidaridad social. Pantli o bandera. Es el centro umbilical. Se lo asocia a los guerreros, porque es la sede de la voluntad, el ego, la curiosidad, los impulsos de liderazgo, competencia, representación, superación y búsqueda de la verdad. Su propósito es organizar al grupo para aumentar las posibilidades de supervivencia. Se manifiesta como conciencia individual o capacidad de distinción social y sentidos de deber y responsabilidad. Xochitli o flor es el centro del corazón. Es la sede del amor, el altruismo, la moralidad, la sensibilidad espiritual y estética, la creatividad y la búsqueda de realización. Su propósito es sostener el medio para aumentar las posibilidades del grupo. Se manifiesta como autoconciencia o capacidad de autorrepresentación, sentidos de empatía y fraternidad con cualquier forma de vida. Topili o cetro es el centro de la garganta, es la sede del impulso de activación de los centros superiores. Su propósito es refinar la percepción. Se manifiesta como conciencia del náhuatl o visión objetiva y como la capacidad para cambiar, determinar y tomar decisiones. Chalchihuitl o gema es el centro frontal, ubicado en el entrecejo. Es la sede de la imaginación, la intuición y el procesamiento de la información. Su propósito es activar facultades superiores de conciencia. Se manifiestan como ver, la capacidad de atestiguar el mundo
en silencio mental. Tecpatl o cuchillo de pedernal. Es el centro coronario, es la sede de los impulsos de creación y libertad. Su propósito es conectarnos con planos superiores de existencia. Se manifiesta como teurgia, un sentido de participación en la creación del universo. Es la percepción de lo abstracto. La asociación de los cuecuellos o centros energéticos con determinados órganos, partes y funciones del cuerpo no es solo algo simbólico, quedó registrado en las fuentes. Por ejemplo, en el Códice Vaticano vemos que la serpiente, Coatl, rige el miembro viril masculino. Malinali, hierba, rige sobre los intestinos y Xochitl, flor, en las tetillas. Cada cuecuello involucra diversos órganos y plexos para cumplir funciones específicas que producen un tipo de conciencia y una vocación u orientación existencial. Por ejemplo, el escorpión, el centro sexual, es la sede de los instintos de conservación y reproducción física. Su propósito es producir hijos. Su actividad genera la conciencia del medio y el compromiso que siente todo ser vivo con su cuerpo y demás vehículos de expresión, la energía vital y las funciones emocionales y mentales. Por su polaridad, los cuecuellos se organizan en 3 grupos: Ihuitl y Xochitl. Son centros pasivos o negativos, de naturaleza conservadora y nutricia. Pantli y Topili son activos o positivos, de naturaleza volitiva o propositiva. Colotl, Chachihuitl y Tecpatl son neutros o equilibrados. Los centros perceptuales funcionan con 3 grados de intensidad, según la cantidad de energía vital que dispongan: intermitente, sostenido y pleno. Estos grados producen los 3 estados básicos de conciencia, que nos son accesibles en la experiencia cotidiana: sueño, vigilia y éxtasis. Si un centro funciona de modo intermitente, su capacidad de concentrar la energía decae y las impresiones resultantes de su actividad son demasiado tenues para almacenarse en su base de memoria. Si por agotamiento, falta de alimento, enfermedad o manipulación deliberada todos los centros funcionan de modo intermitente, el individuo duerme, su memoria individual se interrumpe y su atención se disgrega. Si un centro funciona de modo sostenido, genera vivencias suficientemente nítidas para que se transformen en parte de nuestra historia personal. En tal caso, el individuo se siente despierto, alinea su memoria, concentra su atención y activa la capacidad de comparar experiencias. Mientras más centros funcionan en modo sostenido, más concreta es la sensación de estar despiertos y mayor el interés por la realidad. Si un centro funciona en grado pleno, sus impulsos se funden en la vivencia del nahual y el individuo entra en un estado de éxtasis, caracterizados por la intensa sensación de despertar, gozo, dilución de la individualidad, fusión con la totalidad y libertad. La alineación de los cuecuellos a lo largo de la columna vertebral no es casual. Los cuecuellos son el programa de la evolución de la vida. Evolucionar consiste en su progresiva activación. Ellos nos construyen como individuos, especies y ecosistemas, organizan nuestras funciones básicas, procesan las impresiones que producen dichas funciones y almacenan la experiencia como memoria. La memoria, aunque codificada por el cerebro, tiene su sede en los centros que la procesan. Los seres vivos más antiguos solo tenían activo el centro sexual, pues era imprescindible para reproducirse. Pronto descubrieron que al socializar aumentaban sus posibilidades de supervivencia y activaron el centro ventral. La socialización desarrolló estructuras que le daban solidez,
lo que activó el impulso del liderazgo y el centro umbilical. Estos 3 centros son nuestra herencia animal. Ellos nos son suficientes para mantener la vida natural. Sin embargo, el surgimiento de estructuras sociales condujo a la autoconciencia o capacidad de autorrepresentación, que se sublimó como un sentimiento de solidaridad con todo ser vivo. De ese modo se activó el centro del corazón, cuyo producto es la cultura. Ese centro no es exclusivo de nuestra especie, pero es lo que define la condición humana. Los 3 centros superiores, garganta, entrecejo y coronilla, son aún un proyecto. La experiencia indica que son reflejos potenciados por los centros inferiores. El centro garganta refleja al umbilical, transformando la voluntad en intento. El centro del entrecejo refleja al ventral, transformando el metabolismo físico en metabolismo mental. Y el centro coronario refleja al sexual, transformando el impulso reproductivo en impulso creador. Nuestros centros energéticos o cuellos pueden ser activados con relativa facilidad, practicando ciertos ejercicios a conciencia, permitiéndonos entrar en nuevas formas de percepción, vivencia y realización. Un centro se activa cuando la atención sostenida del individuo y la especie concentra en él excedentes de energía vital, sea por un estímulo ambiental o por determinado interés. Ese excedente de energía vital crea un canal que le permite al centro expresar más plenamente sus impulsos. Por ejemplo, una sociedad tomada por la superstición puede encontrar innecesario o peligroso el cultivo de los centros superiores. Tal es el caso de ciertas sectas cristianas que interpretan la meditación y demás ejercicios de autoentrenamiento como algo diabólico. Por el contrario, una sociedad orientada a la meditación y a la experiencia propia, como la sociedad india, proporcionará estímulo y guía al individuo. La activación del centro sexual es un logro heredado por la vida. En consecuencia, todos los seres vivos tienen activo este centro desde su concepción, pues es la base sobre la cual la energía vital construye los vehículos de expresión, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el emocional y el mental. La activación del centro ventral es el primer logro. Ocurre de forma natural en numerosas especies, entre ellas en la humana, cuando ha aprendido a socializar. Este centro se activa en el momento de nacer y produce la capacidad de percibir a los demás e influir sobre ellos. La activación del centro umbilical es un logro reciente de la naturaleza. Hasta donde sabemos, solo aparece en los vertebrados superiores. Produce liderazgo, la capacidad de dar el ejemplo y de sacrificarse en beneficio del grupo. Ese centro se puede estimular asumiendo retos y responsabilidades. La activación del centro del corazón es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. La empatía es el logro que nos define como seres humanos. En nuestra especie, este centro no se activa por sí solo. Hay que estimularlo en forma deliberada, meditando, estudiando, amando, sirviendo, refinando los sentidos y cultivando las emociones. El resultado es cultura e iluminación. Una vez activado el cuello del corazón, el primordial instinto de conservación se transforma en un anhelo de libertad y trascendencia. La activación del centro de la garganta es un logro que define al verdadero tolteca. Esta activación no sucede de forma natural, hay que provocarla activamente, mediante el ejercicio del acecho, que consiste en la autoobservación, el atreverse a conocerse y ser consciente de esta manera de nuestras decisiones. Esto produce el despertar espiritual, que es la capacidad de definir la realidad mediante nuestra propia percepción,
y no por sus resultados. Esto suena obvio, pero realmente muy pocas veces somos total y absolutamente conscientes de y por nosotros mismos. El centro frontal o del entrecejo se activa cuando callamos la mente. Produce lo que los toltecas llaman el ver, que es la capacidad del vidente, que no percibe objetos en el tiempo y espacio, sino que percibe las intensidades del flujo de la energía. Este centro se activa mediante ejercicios como la meditación, el acecho y la recapitulación o disolución de los nudos emocionales. El centro coronario se activa al asumir un compromiso irrestricto con el objeto de la libertad total. Es la capacidad de abstraer la atención de los imperativos de nuestra herencia animal para sintonizar otras esferas de percepción. Los anahuacas le llamaban a tal condición el reverdecer y la representaban como una planta que brota de la cabeza del iniciado. Este centro se activa mediante el ejercicio del ensueño o control deliberado de los sueños. La representación del centro coronario como una planta que crece es muy significativa, pues indica que las posibilidades de la conciencia no se agotan en estos 7 centros energéticos. Teóricamente no hay límites para su evolución. Estos 7 centros perceptuales integran el área media, la porción de la percepción normalmente accesible a nuestra especie. Pero en la conformación energética del universo hay muchos otros centros de energía que abren aspectos de la realidad que nos son prácticamente desconocidos. Estos centros extrahumanos se organizan en 2 áreas a nuestro alcance, baja y alta. Los centros del área baja pertenecen a la energía de la Tierra y conciernen a la etapa evolutiva que los seres vivos trascendimos hace millones de años. Tienen una presencia residual en nuestro campo energético, que se manifiesta a veces como oscuros impulsos en los sueños. Estos centros inferiores se integran a los centros del área media a través del común centro sexual. Los 3 centros del área alta conciernen a una etapa futura de la evolución de la vida. Tienen una presencia prototípica en nuestro campo energético que se revela a veces como un vago sentido de añoranza de algo que escapa a nuestra capacidad de descripción y comprensión. Se integran a los centros del área media a través del común centro coronario. Aunque resulte algo demasiado abstracto para los intereses del ser humano común, estos campos energéticos extrahumanos nos ofrecen una visión de nuestra propia existencia como seres en constante evolución. Gracias por haberte quedado hasta aquí y te espero en un próximo video de Tlanextlan.